Los grandes iniciados. Un estudio de la historia secreta de las religiones. De Edward Schur. Libro 4. Moisés. La misión de Israel. El Sefer Bereshit. Moisés se casó con Séfora, la hija de Jetro, y pasó muchos años con el sabio de Madián. A través de las tradiciones etíopes y caldeas que encontró en su pueblo, pudo contemplar y verificar lo que había aprendido en los santuarios egipcios, extender su mirada a los ciclos más antiguos de la humanidad y sumergirlo por inducción en los lejanos horizontes del futuro. Fue en Jetro donde encontró dos libros de cosmogonía citados en el Génesis: las guerras de Jehová y las generaciones de Adán. Se sumergió en este estudio. Para el trabajo que meditaba, tenía que ceñir sus lomos. Antes que él, Rama, Krishna, Hermes, Zoroastro, Foji habían creado religiones para los pueblos. Moisés quería crear un pueblo para la religión eterna. Un proyecto tan audaz, nuevo y colosal, necesitaba una base potente. Por eso, Moisés escribió su Sefer Bereshit, su libro de los principios, una síntesis concentrada de la ciencia pasada y un marco para la ciencia futura, la clave de los misterios, la antorcha de los iniciados, el punto de encuentro de toda la nación. Intentemos ver qué génesis había en la mente de Moisés. Ciertamente, allí irradiaba otra luz. Abarcaba mundos distintos al mundo infantil y a la pequeña tierra que nos aparece en la traducción griega de la Septuaginta o en la latina de San Jerónimo. La exagesis bíblica de este siglo ha puesto de moda la idea de que el Génesis no es obra de Moisés, que incluso este profeta bien pudo no haber existido y ser un personaje puramente legendario, fabricado 4 o 5 siglos después por el sacerdocio judío para darse un origen divino. Los críticos modernos basan esta opinión en el hecho de que el Génesis se compone de varios fragmentos eloístas y de Jehová, cosidos entre sí, y que su redacción real es al menos 400 años posterior a la época en que Israel salió de Egipto. Los hechos establecidos por los críticos modernos en cuanto a la época de redacción de los textos que poseemos son correctos. La conclusión que extrae de ellos son arbitrarias e ilógicas. Del hecho de que los eloístas y los jehovistas escribieran 400 años después del Éxodo, no se deduce que fueran los inventores del Génesis y que no trabajaran sobre un documento anterior y que pudieran haber sido malinterpretados. Del hecho de que el Pentateuco nos ofrezca un relato legendario de la vida de Moisés, no se deduce que no contenga nada verdadero. La misión del profeta se explica en el contexto de su lugar de nacimiento, el templo solar de Menfis. Por último, las profundidades del Génesis solo se revelan a la luz de las antorchas tomadas de la iniciación de Isis y Osiris. Una religión no se forma sin un iniciador. Los jueces, los profetas, toda la historia de Israel prueba a Moisés. Incluso Jesús no puede concebirse sin él. Ahora bien, el Génesis contiene la esencia de la tradición moisésica. Sea cual sea la transformación que haya sufrido, la venerable momia debe contener, bajo el polvo de los siglos y las tiaras sacerdotales, la idea madre, el pensamiento vivo, el testamento del profeta de Israel. Israel gravita en torno a Moisés,
con tanta seguridad y fatalidad como la Tierra gira en torno al Sol. Pero, dicho esto, es necesario saber cuáles fueron las ideas madres del Génesis. Lo que Moisés quiso legar a la posteridad en este testamento del secreto del Sefer Bereshit. El problema solo puede resolverse desde el punto de vista esotérico, y es el siguiente. Como iniciado egipcio, la intelectualidad de Moisés debía estar a la altura de la ciencia egipcia, que admitía, como la nuestra, la inmutabilidad de las leyes del universo, el desarrollo de los mundos por evolución gradual, y tenía además nociones amplias, precisas y razonadas sobre el alma y la naturaleza invisible. Sí, esta era la esencia de Moisés. ¿Y cómo no iba a tenerla el sacerdote de Osiris? ¿Cómo puede conciliarse con las ideas infantiles del Génesis sobre la creación del mundo y el origen del hombre? Esta historia de la creación, que, tomada literalmente, haría sonreír a un escolar hoy en día, no esconde un profundo significado simbólico y no habría una llave para abrirla. ¿Qué significa esto? Esta llave, ¿dónde encontrarla? Esta clave se puede encontrar en la simbología egipcia, en el simbolismo de todas las religiones del ciclo antiguo, en la síntesis de la doctrina de los iniciados, tal como resulta de la comparación de las enseñanzas esotéricas de la India védica con los iniciados cristianos de los primeros siglos. Los sacerdotes de Egipto, nos dicen los autores griegos, tenían tres formas de expresar sus pensamientos. La primera era clara y sencilla, la segunda simbólica y figurada, la tercera sagrada y jeroglífica. La misma palabra adquirida, como querían, el significado propio, figurado o trascendente. Tal era el genio de su lenguaje. Heráclito expresó perfectamente esta diferencia al designarla con los epítetos de parlante, significante y cachante. En las ciencias teogónicas y cosmogónicas, los sacerdotes egipcios siempre emplearon la tercera forma de escribir. Sus jeroglíficos tenían tres significados correspondientes y distintos. Los dos últimos no podrían entenderse sin una clave. Esta forma enigmática y concentrada de escribir se basa a su vez en un dogma fundamental de la doctrina de Hermes, según el cual una misma ley rige el mundo natural, el mundo humano y el mundo divino. Este lenguaje, prodigiosamente conciso e inteligible para el vulgo, tenía una elocuencia singular para el adepto, pues, mediante un solo signo, evocaba los principios, las causas y los efectos que irradian de la divinidad a la naturaleza ciega, a la conciencia humana y al mundo de los espíritus puros. Con esta escritura, el adepto abarcaba los tres mundos de un vistazo. Sin duda, dada la educación de Moisés, escribió el Génesis en jeroglíficos egipcios, con tres significados. Confió las claves y la explicación oral a sus sacerdotes. Cuando, en la época de Salomón, el Génesis fue traducido a caracteres fenicios, y cuando después del cautiverio babilónico, Esdras lo escribió en caracteres arameo-cadálicos, el sacerdocio judío ya manejaba estas claves solo de manera muy imperfecta. Cuando los traductores griegos de la Biblia llegaron por fin, tenían poca idea del significado esotérico de los textos. San Jerónimo, a pesar de sus serias intenciones y su gran espíritu, cuando hizo su traducción al latín, a partir del texto hebreo, no pudo penetrar en el sentido primitivo, y de haberlo hecho, habría tenido que callar. Por lo tanto, cuando leemos el Génesis en nuestras traducciones, solo tenemos el significado primario e inferior.
Los propios exegetas y teólogos, ortodoxos y librepensadores, solo ven el texto hebreo a través de la Vulgata. Se les escapa el sentido comparativo y superlativo, que es el sentido profundo y verdadero, pero permanece misteriosamente enterrado en los textos hebreos, que sumerge a través sus raíces en la lengua sagrada de los templos, refundida por Moisés. Una lengua en la que cada vocal, cada consonante tenía un significado universal en relación con el valor acústico de la letra y el estado de ánimo del hombre que lo produjo. Para el intuitivo, este sentido profundo brota a veces, como una chispa, del texto. Para el clarividente, brilla en la estructura fonética de las palabras adoptadas o creadas por Moisés, sílabas mágicas en las que el iniciado de Osiris vertió sus pensamientos como metal sonoro en un molde perfecto. A través del estudio de este fonetismo, que lleva la huella de la lengua sagrada de los antiguos templos, a través de las claves proporcionadas por la Cábala, algunas de las cuales pueden remontarse a Moisés, y finalmente a través del esoterismo comparativo, podemos ahora vislumbrar y reconstruir el verdadero Génesis. Así, el pensamiento de Moisés emergerá brillando como el oro del horno de los siglos, de las escorias de una teología primitiva y de las cenizas de la crítica negativa. Dos ejemplos sacarán a la luz cuál era el lenguaje sagrado de los antiguos templos y cómo los tres significados se corresponden en los símbolos de Egipto y los del Génesis. En muchos monumentos egipcios vemos a una mujer coronada que sostiene en una mano la cruz recocida, símbolo de la vida eterna, y en la otra un cetro con una flor de loto, símbolo de la iniciación. Es la diosa Isis. Ahora, Isis tiene tres significados diferentes. En sentido propio, tipifica a la mujer y, por consiguiente, al género femenino universal. En el sentido comparativo, personifica toda la naturaleza terrestre con todos sus poderes conceptuales. En el superlativo, simboliza la naturaleza celeste e invisible, el elemento propio de las almas y los espíritus, la luz espiritual e inteligible por sí misma, que es la única que confiere la iniciación. El símbolo que corresponde a Isis en el texto del Génesis y en la intelectualidad judeocristiana es Eva. Eva, la mujer eterna. Esta Eva no es solo la esposa de Adán, también es la esposa de Dios. Ella constituye 3/4 partes de su esencia, pues el nombre del Eterno, Eva, del que hemos hecho impropiamente Jehová y Yahvé, está compuesto por el prefijo Jod y el nombre Eva. El sumo sacerdote de Jerusalén pronunciaba el nombre divino una vez al año, enunciándolo letra por letra de la siguiente manera: Jod, Baú, La primera letra expresaba el pensamiento divino y las ciencias teogónicas. Las 3 letras del nombre de Eva expresaban 3 órdenes de la naturaleza, los 3 mundos en los que se realiza este pensamiento y, en consecuencia, las esencias cosmogónicas, psíquicas y físicas que le corresponden. El inefable contiene en su seno profundo el eterno masculino y el eterno femenino. Su unión indisoluble hace su poder y su misterio. Esto es lo que Moisés, el enemigo jurado de todas las imágenes de la divinidad, no dijo al pueblo, sino lo que registró figurativamente en la estructura del nombre divino, explicándolo a sus seguidores. Así, la naturaleza velada en el culto judaico
se oculta en el propio nombre de Dios. La esposa de Adán, la curiosa, culpable y encantadora mujer, nos revela sus profundas afinidades con la terrenal y divina Isis, la madre de los dioses, que muestra en su seno más profundo remolinos de almas y estrellas. Otro ejemplo, un personaje que juega un gran papel en la historia de Adán y Eva es la serpiente. El Génesis lo llama Naas. Ahora bien, ¿qué significa la serpiente para los antiguos templos? Los misterios de la India, Egipto y Grecia responden con una sola voz. La serpiente dispuesta en círculo significa la vida universal, cuyo agente mágico es la luz astral. En un sentido más profundo, Naas significa la fuerza que pone en movimiento esta vida, la atracción de uno mismo hacia uno mismo, en la que Geoffroy, Saint y Lyre vio la razón de la gravitación universal. Aplica ahora estos dos significados a la historia de Adán, Eva y la serpiente, y verás que la caída de la primera pareja, el famoso pecado original, se convierte de repente en el vasto serpenteo de la naturaleza divina, universal, con sus reinos, sus géneros, sus especies, en la formidable e ineluctible círculo de la vida. Estos dos ejemplos nos han permitido echar un primer vistazo a las profundidades del Génesis mesesiano, y tenemos una idea de lo que era la cosmogonía para un iniciado antiguo y lo que la distinguía de una cosmogonía en el sentido moderno. Para la ciencia moderna, la cosmogonía se reduce a una cosmografía. Es una descripción de una porción del universo visible con un estudio de la secuencia de causas y efectos físicos en una esfera determinada. Este será, por ejemplo, el sistema del mundo de Laplace, donde se adivina la formación de nuestro sistema solar por su funcionamiento actual y solo se deduce de la materia en movimiento, que es una pura hipótesis. También será la historia de la Tierra, de la que las capas superpuestas del suelo son los testigos irrefutables. La ciencia antigua no ignoraba este desarrollo del universo visible, y sí tenía nociones menos precisas sobre el que la ciencia moderna había formulado intuitivamente las leyes generales. Pero para los sabios de la India y Egipto, esto era solo el aspecto externo del mundo. Su movimiento reflejo. Buscaban la explicación en su aspecto interior, en su movimiento directo y original. Lo encontraron en otro orden de leyes que se revela a nuestra inteligencia. Para la ciencia antigua, el universo ilimitado no era una materia muerta, regida por leyes mecánicas, sino un conjunto vivo, dotado de inteligencia, alma y voluntad. Este gran animal sagrado tenía innumerables órganos correspondientes a sus infinitas facultades. Al igual que en el cuerpo humano, los movimientos son el resultado del alma que piensa, la voluntad que actúa. Así, a los ojos de la ciencia antigua, el orden visible del universo no era más que la repercusión de un orden invisible. Es decir, las fuerzas cosmogónicas y las monadas espirituales, los reinos, los géneros, las especies que, por su perpetua involución en la materia, producen la evolución de la vida. En lugar de que la ciencia moderna considere solo la exterior, la corteza del universo, la ciencia de los templos antiguos pretendía revelar el interior, descubrir sus funcionamientos ocultos. No sacó la inteligencia de la materia, sino la materia de la inteligencia. No hizo nacer el universo por la danza ciega de los átomos, sino que generó los átomos por la vibración del alma universal. En una palabra, procedió en círculos concéntricos de lo universal a lo particular, de lo invisible a lo visible, del espíritu puro a la sustancia organizada, de Dios al hombre. Este orden
descendente de las fuerzas y las almas, inversamente proporcional al orden ascendente de la vida y los cuerpos. Era la antología o ciencia de los principios inteligibles y constituía el fundamento de la cosmogonía. Todas las grandes iniciaciones de la India, de Egipto, de Judea y de Grecia, las de Krishna, Hermes, Moisés y Orfeo, han conducido bajo diferentes formas este orden de principios, potencias, almas y generaciones que descienden de la causa primera, el Padre inefable. El orden descendente de las encarnaciones es simultáneo al orden ascendente de las vidas, y solo eso lo hace comprensible. La involución produce la evolución y la explica. En Grecia, los templos masculinos y dóricos, los de Júpiter y Apolo, especialmente el templo de Delfos, eran los únicos que poseían el orden descendente en profundidad. Los templos jónicos o femeninos lo conocían solo imperfectamente, siendo toda la civilización griega jónica, la ciencia y el orden dórico se volvió más y más velados, pero no es menos indiscutible que sus grandes iniciadores, héroes y filósofos, Orfeo a Pitágoras, de Pitágoras a Platón y de este a los alejandrinos, pertenecen a este orden. Todos ellos reconocieron a Hermes como su maestro. Volvamos al Génesis. En el pensamiento de Moisés, este otro hijo de Hermes, los 10 primeros capítulos del Génesis constituían una verdadera antología según el orden y la afiliación de los principios. Todo lo que empieza debe terminar. El Génesis relata tanto la evolución en el tiempo como la creación en la eternidad, la única digna de Dios. Me reservo el derecho de dar en el libro de Pitágoras una imagen vívida de la teogonía y la cosmogonía esotérica, en un marco menos abstracto que el de Moisés y más cercano a la mente moderna. A pesar de la forma politeísta, a pesar de la extrema diversidad de símbolos, el sentido de esta cosmogonía pitagórica, según la iniciación órfica y los santuarios de Apolo, será idéntico en sustancia al del profeta de Israel. En Pitágoras fue eliminado por su completo natural, la doctrina del alma y su evolución. Se enseñaba en los santuarios griegos bajo los símbolos del mito de Perséfone. También se llamó la historia de la tierra y el cielo de Psique. Esta historia, que corresponde a lo que el cristianismo llama redención, está completamente ausente en el Antiguo Testamento. No es que Moisés y los profetas lo ignoraran, sino que lo consideraban demasiado elevado para la enseñanza popular y lo reservaban para la tradición oral de los iniciados. La psique divina permanecerá oculta durante mucho tiempo bajo los símbolos herméticos de Israel, solo para ser perfeccionada en la apariencia etérea y luminosa de Cristo. En cuanto a la cosmogonía de Moisés, tiene la dura concisión del genio semítico y la precisión matemática del genio egipcio. El estilo de la narración recuerda a las figuras que revisten el interior de las tumbas de los reyes, rectas, secas y severas. Contiene en su dura desnudez un misterio impenetrable. El conjunto recuerda una construcción ciclopea, pero aquí y allá, como un chorro de lava entre los bosques gigantes, el pensamiento de Moisés brota con la impetuosidad del fuego inicial entre los versos temblorosos de los traductores. En los primeros capítulos, de una grandeza incomparable, se siente el aliento de Elohim pasando una a una las pesadas páginas del universo. Antes de dejarlos, veamos alguno de estos poderosos jeroglíficos compuestos por el profeta del Sinaí. Como la puerta de un templo subterráneo, cada una de ellas se abre a una galería de verdades ocultas que iluminan
con sus lámparas inmóviles la serie de mundos y tiempos. Intentemos penetrar en ellos con las llaves de la iniciación. Intentemos ver estos extraños símbolos, estas fórmulas mágicas en su poder evocador, tal como lo vio el iniciado de Osiris, tal como salieron en letras de fuego del horno de sus pensamientos. En una cripta del templo de Jero, Moisés está sentado en un sarcófago meditando a solas. Las paredes y las pilastras están cubiertas de jeroglíficos y pintura que representan los nombres y las figuras de los dioses de todos los pueblos de la tierra. Estos símbolos resumen la historia de los ciclos desaparecidos y predice los ciclos futuros. Una lámpara de nefta en el suelo ilumina tenuamente estos carteles, cada uno de los cuales habla su propio idioma, pero ya no ve nada del mundo exterior. Busca en su interior la palabra de su libro, la figura de su obra, la palabra que será la acción. La lámpara se ha apagado, pero ante su ojo interior, en la noche de la cripta, arde este nombre: I-Ebe. La primera letra I tiene el color blanco de la luz. Las otras tres brillan como un fuego cambiante donde ruedan todos los colores del arco iris. Y qué extraña vida la de estos personajes. En la carta inicial, Moisés percibe el principio masculino en Osiris, el espíritu creador por excelencia. En Eva, la facultad concebidora, la Isis celestial que forma parte de ella. Así, las facultades divinas que contienen en potencia todos los mundos se despliegan y ordenan en el seno de Dios. Por su perfecta unión, el Padre y la Madre inefable forman al Hijo, el Verbo vivo que crea el universo. Este es el misterio de los misterios, cerrado a los sentidos, pero que habla a través del signo del Eterno, como el Espíritu que habla al Espíritu. Y el sagrado tetragramatón brilla con una luz cada vez más intensa. Moisés ve los tres mundos, todos los reinos de la naturaleza y el orden sublime de la ciencia brotar de él en grandes fulguraciones. Entonces su mirada ardiente se centra en el signo masculino del Espíritu Creador. Le invoca para que descienda en el orden de las creaciones y saque la voluntad soberana, la fuerza para realizar su propia creación. Después de haber contemplado la obra del Eterno, y he aquí que en la oscuridad de la cripta brilla el otro nombre divino. A Elohim significa para el iniciado él, los dioses, el Dios de los dioses. Ya no es el ser replegado en sí mismo y en el absoluto, sino el Señor de los mundos, cuyo pensamiento florece en millones de estrellas, esferas móviles de universos flotantes. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, pero estos cielos eran el principio solo el pensamiento de un tiempo en un espacio ilimitados, habitados por el vacío y el silencio. Y el aliento de Dios se movió sobre la faz del abismo. ¿Qué es lo primero que saldrá de su seno? ¿Un sol, una tierra, una nebulosa, alguna sustancia de este mundo visible? No. Lo que nació primero de él fue Ahour, la luz. Pero esta luz no es la luz física, es la luz inteligible, nacida del temblor de la Isis celestial en el seno del infinito. Alma universal, luz astral, sustancia que hace las almas y donde llega a eclosionar como en un fluido etéreo, elemento sutil a través del cual se transmite el pensamiento a distancias infinitas, luz divina, anterior y posterior a la de todos los soles. Al principio se extiende hacia el infinito, es el poderoso soplo de Dios. Luego vuelve sobre sí mismo con un movimiento de amor,
profundo, la aspiración de lo eterno. En las ondas del éter divino, las formas astrales de los mundos y los seres palpitan como si estuvieran bajo un velo translúcido, y todo esto se resume para el mago, vidente en las palabras que pronuncia, que brillan en la oscuridad con caracteres centellantes. Roua a Elohim a Our. Que se haga la luz, y se haga la luz. El aliento de a Elohim es la luz. Del seno de esta luz primitiva, inmaterial, brotan los 6 primeros días de la creación, es decir, las semillas, los principios, las formas, las almas de vida de todas las cosas. Este es el universo en potencia, antes de la letra, según el Espíritu. ¿Y cuál es la última palabra de la creación? La fórmula que resume el ser en acto, la palabra viva en la que aparece el primer y último pensamiento del ser absoluto, lo es. Adán, Eve. El hombre, mujer, este símbolo no representa, como enseñan nuestras iglesias y creen nuestros exagetas, a la primera pareja humana de nuestra tierra, sino a Dios en acción en el universo y el género humano tipificado, la humanidad universal a través de todos los cielos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer lo creó. Esta pareja divina es el Verbo universal por el que Él manifiesta su propia naturaleza a través de los mundos, la esfera que habita primitivamente y que Moisés abraza con poderosos pensamientos no es el jardín del Edén, el legendario paraíso terrenal, sino la ilimitada esfera temporal de Zoroastro, la tierra superior de Platón, el reino celeste universal, Edén, Adama, la sustancia de todas las tierras. Pero, ¿cuál será la evolución de la humanidad en el tiempo y en el espacio? Moisés lo contempla de forma concentrada en el relato de la caída. En el Génesis, Psique, el alma humana, se llama Nisha, otro nombre de Eva. Su patria es Shamaim, el cielo. Allí vive felizmente en el éter divino, pero sin conocimiento de sí misma. Disfruta del cielo sin entenderlo, porque para entenderlo hay que haberlo olvidado y luego recordarlo. Solo conocerá a través del sufrimiento, solo entenderá a través de la caída. ¿Y qué caída más profunda y trágica que la Biblia infantil que leemos, atraída hacia el abismo tenebroso por el deseo del conocimiento? Aisha se deja caer, deja de ser el alma pura, teniendo solo un cuerpo sideral y viviendo del éter divino. Toma un cuerpo material y entra en el círculo de las generaciones, y sus encarnaciones no son una, sino 100, sino 1000, en cuerpos cada vez más burdos según las estrellas que habita. Desciende de mundo en mundo, desciende y olvida. Un velo negro cubre su ojo interior, ahoga la conciencia divina, oscurece la memoria del cielo en el espeso tejido de la materia, pálida como una esperanza perdida. Un débil recuerdo de su antigua felicidad brilla en su interior. De esta chispa debe renacer y regenerarse. Sí, Aisha sigue viviendo en esta pareja desnuda que yace indefensa en una tierra salvaje, bajo un cielo enemigo donde rugen los rayos. ¿Perdido el paraíso? Es la inmensidad del cielo velado, detrás y delante de ella. Moisés
contempla así las generaciones de Adán en el universo. A continuación, considera los destinos del hombre en la tierra. Ve los ciclos pasados y el presente, en la Aisha terrenal, en el alma de la humanidad. La conciencia de Dios había revivido una vez con el fuego de Agni, en la tierra de Kush, en las laderas del Himalaya, pero aquí está dispuesta a extinguirse en la idolatría, bajo las pasiones infernales, bajo la tiranía de Asiria, entre pueblos y dioses disociados que se matan entre sí. Moisés se jura a sí mismo revivirlo, estableciendo el culto a Elohim. Tanto la humanidad colectiva como el hombre individual deben ser la imagen de Yahvé. Pero, ¿dónde podemos encontrar a las personas que lo encarnarán y que serán el verbo vivo de la humanidad? Entonces Moisés, habiendo concebido su libro y su obra, habiendo sondeado las tinieblas del alma humana, declara la guerra a la Eva terrenal, a la naturaleza débil y corrupta. Para combatirlo y enderezarlo, invoca al Espíritu, el fuego original y todopoderoso, Yahvé, a cuya fuente acaba de regresar. Siente que sus efluvios lo incendian y lo endurecen como el acero. Su nombre es voluntad. Y en el negro silencio de la cripta, Moisés escucha una voz, sale de lo más profundo de su conciencia, vibra como una luz y dice: ve a la montaña de Dios, hacia el Horeb.